Vamos a ver la historia de un rey. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 1 al 23. Y los voy a invitar a ponerse de pie, por favor, nuevamente, por reverencia a la palabra de Dios. Y pongamos mucha atención lo que Dios quiere decirnos en este día. ¿Amén? ¿Ya lo tenemos todos? ¿Sí? Muy bien. Dice segundo libro de Crónicas 26, del 1 al 23. Voy a dar lectura, síganme con su vista. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscaba a Jehová, él le prosperó. Y salió y peleó contra los filisteos, y rompió el muro de Gad, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto, y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, eran 2,600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra, de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Uzías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día
día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron: leproso es. Y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por esta lectura de tu palabra. Rogamos que tu Espíritu Santo una vez más abra nuestro entendimiento y que abra los corazones, Señor. Permite que tu palabra pueda caer en nuestros corazones en buena tierra, para que sea prosperada en nuestras vidas. Y Señor, no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Puedes tomar tu lugar. He titulado esta predicación Prosperidad, Vanidad y Muerte. Prosperidad, vanidad y muerte. Y voy a desarrollarlo en estas tres cosas. Punto número 1. Podemos ver aquí la prosperidad de Uzías. Dice la palabra que Uzías se convierte a una edad pequeña en rey. ¿Sí? Había muerto ya su padre. Había muerto ya su padre. Y él sube al trono, ¿verdad? A los 16 años de edad. ¿Quién tiene 16 años aquí? ¿Kevin? ¿Más o menos? ¿Quién más? Imagínense un jovencito como él, puesto como rey. ¿Sí? Le había designado Judá, ¿sí?, para que él fuera el nuevo presidente electo. ¿Cómo se llama? Para que él fuera el rey sobre Jerusalén. Pues realmente un joven, ¿verdad? Un joven que no tenía, pues prácticamente la madurez todavía para poder llevar adelante todo un pueblo, todo un reino. Había visto a su padre, dice la palabra, que su padre también había hecho lo bueno en cierta forma delante de los ojos de Dios. Bueno, pues, de tal tigre, como dice el dicho, pintito, ¿verdad? Estaba el nuevo rey Uzías a los 16 años, pues tomando el liderazgo sobre Jerusalén. Y vemos aquí en este primer punto la prosperidad de Uzías. Para empezar, dice la palabra, si nos vamos al Nuevo Testamento, le dicen a Timoteo, ¿verdad?, que nadie tenga en poco tu juventud, sino antes sé ejemplo a los grandes, ¿verdad?, a los demás. Ejemplo de conducta, de fe, de pasión por el Señor. Yo espero que tú seas así, porque aquí nos deja ver que un jovencito de 16 años comienza a tener ciertas habilidades delante de Dios, ¿verdad? Y Dios lo comienza a prosperar, Dios lo comienza a bendecir. Bueno, pues dice la palabra, si nos vamos ahí a los versículos 4 y 5, nuevamente de segundo de Crónicas 26, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre Amasías. Y persistió, y quiero que notes esta palabra, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Había otro sacerdote que se llamaba Zacarías, bueno, son contemporáneos. Entendido en visiones de Dios. Dios constantemente le estaba hablando, porque era alguien que estaba buscando con todo su corazón, con diligencia buscaba a Dios todos los días de su vida. Yo aquí invito a los jóvenes, de verdad, Dios puede darles visión, Dios puede prosperarlos, Dios puede hablarles a ustedes si buscan, como dice aquí la palabra, si buscan persistiendo en buscar a Dios. Si tú buscas a Dios, aquí la palabra nos va a dejar ver algo, que Dios te va a hablar. Aquí le hablaba en visiones, ¿verdad?, en sueños. Se manifestaba Dios a este Uzías, a su corta edad, de una manera maravillosa.
¿Cuántas veces tú has dicho, yo necesito que Dios esté conmigo y que Dios me esté hablando? De repente tú puedes tener algún problema en el trabajo que no sabes cómo llevarlo a cabo. Déjame decirte que quien da la sabiduría es Dios. O quizás tú necesitas hacer un negocio y no sabes la forma, la estrategia, cómo lo vas a hacer. Busca a Dios. Está con constante relación con Dios y vas a ver que Dios te va a manifestar a través de alguna visión, a través de algún pensamiento, a través de algún sueño. Te va a manifestar cuál es o qué es lo que tú debes de hacer. Quizás los jóvenes, como piensan, ¿verdad? Yo no sé qué voy a estudiar, yo no sé qué voy a hacer en la vida. Dios puede bendecirte, Dios puede decirte, vete y agarra este camino, perfílate para acá. Y cuando tú le haces caso a Dios, cuando tú estás en constante comunicación con Dios, Dios se va a manifestar a tu vida. Y es lo que vamos a ver ahorita. Dice que aquí, para empezar, hizo lo recto delante de los ojos de Jehová. Busquemos a Dios, pero hagamos lo recto delante de Dios. ¿Qué será hacer lo recto delante de Dios? Pues muchas cosas, ¿verdad? Búscalo con todo tu corazón, ora, ¿sí? Ayuna, lee la Biblia, congrégate, no dejes de congregarte, estudia, métete a estudios bíblicos, busca a Dios con todo tu corazón. Es algo que hizo aquí rey Uzías. A su corta edad se dispuso en su corazón buscar a Dios con todo su corazón. Sí, andaba metido ahí en la casa de Jehová, andaba metido estudiando de la Biblia, andaba orando todo el día, buscando a Dios. Al menos es lo que me deja ver aquí la palabra, ¿verdad? Que buscó a Dios con todo su corazón. Versículo 4 nuevamente: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que le había enseñado su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, dice aquí al final de este versículo, Dios mismo le prosperó. No era fácil para el rey Uzías a su corta edad el poder gobernar un pueblo. Imagínate que de repente te pusieran a ti como presidente de la República Mexicana o presidenta de la República Mexicana. ¿Sabrías cómo llevar una nación? No era tarea fácil, y más siendo tan joven. Pero él tenía el respaldo ¿de quién? De Dios. Él se había dispuesto a buscar a Dios con todo tu corazón. Yo no sé, más bien dice, ¿qué ministerio te ha dado Dios? La pregunta sería, ¿has llevado tu ministerio en una forma correcta como Dios quisiera? Si la respuesta es no, te invito a que pongas mucha atención aquí, porque según este pasaje, el versículo 5 dice, y en estos días el que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios es quien puede darte visión para tu ministerio. Quizás tú digas, no es que tan solamente soy una maestra de escuela dominical. Déjame decirte que puedes hacer mucho si la mano de Dios está contigo. Si Dios te bendice, así como prosperó al rey Uzías, puede bendecir tu ministerio. Quizá entre todo lo que Dios te enseñe y que tú plasmes a los niños, lo he dicho varias veces, los niños van a ser levantados por el Señor a través de la enseñanza de aquella maestra. En el grupo de alabanza, si tú capacitas a alguien, si tú le enseñas a alguien, Dios te va a prosperar. Dios te va a permitir brillar acá enfrente para que muchos otros jóvenes sean atraídos a la palabra del Señor. Dios puede hacer grandes cosas. Si tú eres de las personas que oran, sí, a ver qué pasa, pues vamos a orar. Déjame decirte que hasta alguien que ora puede brillar, porque se ve la mano de Dios sobre esa persona, porque Dios mismo está dispuesto a prosperar a aquella persona. Bueno, Uzías buscó a Dios con todo su corazón. Dice el versículo 5, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Más adelante podemos ver que Dios lo prospera grandemente. Y fíjate todo lo que Dios le prosperó. Él era un chavito, ¿verdad? Él era el junior, hijo de rey. Y no sabía muchas cosas, pero él se dispuso
con todo su corazón, a buscar a Dios con todo su corazón, y Dios fue el mismo que le fue enseñando y revelando todas las cosas, ¿verdad? Muchas habilidades para ser rey, muchas estrategias que podía implementar en su reino. Te voy a decir muchas de ellas. Primeramente, lo hizo un gran militar. Recuerden que este pueblo de Dios siempre ha sido perseguido. Dice aquí uno de los que resaltan es que los filisteos estaban en constante guerra contra ellos. Y déjame decirte que los filisteos eran un ejército o una ciudad que tenía fuertes guerreros que sabían de guerra y que podían desmenuzar a cualquier otro contrincante. Bueno, pero ¿qué crees? Que como Usías buscaba a Dios con todo su corazón, dice que Dios le prosperó. Dios no fue y deshizo aquellas naciones enfrente de él, ¿verdad? No, Dios usó a Usías y le dio sabiduría y le dio la estrategia correcta para poder vencer. Y eso es algo que resalta en este pasaje. Bueno, vemos en el versículo 6 al 8, fíjate lo que dice. Y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gá y el muro de Jabnia y el muro de Asdod. ¿Cuántos muros lleva? Ok, y el muro de Trom también la tiró. Y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. ¿Dónde fundó ciudades? En tierra enemiga. ¿Hasta dónde había llegado su inteligencia que Dios le había dado? Su capacidad de hacer guerra, de hacer frente, que hasta derribó muros de aquellas ciudades fortificadas, pero también pudo establecer ciudades en aquellos lugares. Dice la palabra que todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será nuestro. ¿Sí? Y esto es algo que estaba sucediendo con Usías. Él estaba dispuesto a buscar a Dios con todo su corazón y Dios le estaba prosperando. Sigo leyendo. Versículo 7. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes, ve contando cuántos van, que habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, o sea, el pueblo enemigo le dio presentes, le dio regalo porque reconocía que había pues algo mayor, ¿verdad?, en el rey Usías. Y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Qué tremendo lo que está sucediendo aquí. Fíjate lo que dice el versículo 8 al 10. Ya vimos primeramente que Dios lo convirtió en un gran estratega militar. En un gran militar. ¿Sí? Cosa que necesitaba defender para su reino, ¿verdad? Ahora, la segunda cosa que vemos es que también le hizo un gran arquitecto. Fíjate lo que hizo. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle, y juntó a las esquinas y las fortificó. Asimismo edificó torres en el desierto. ¿Dónde? Desierto. Y de veras te impresionas por Las Vegas, cuando eso ya estaba antes puesto por Dios. Dios había dado la capacidad a Usías, que lo había buscado con todo su corazón, le había revelado cosas grandes. Dice la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice el versículo 9: edificó también Usías torres en Jerusalén y junto a la puerta. Versículo 10: asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Ok, ya llevamos dos: un gran militar; dos, un gran arquitecto; tres, un gran ganadero. ¿Para qué abrió tantas cisternas? Para darle de beber a sus grandes ganados que tenía, ¿verdad? Dice ahí el versículo 10, perdón. Asimismo edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados. Así en la Cefela como en Las Vegas, no son Las Vegas, Nevada, y viñas y labranzas, así como los montes y como los llanos fértiles, porque también era amigo ¿de qué? De la agricultura. Ok, ya llevamos aquí varios, ¿verdad? Un gran militar, un gran arquitecto, un gran ganadero, amigo de todos los animales, ¿verdad? También ahora vemos que es un gran agricultor.
wow, qué capacidad le había dado Dios a este hombre. ¿No te gustaría tener la capacidad que Dios puede darle a sus hijos? Para aquellos que le buscan, para aquellos que se deciden buscar a Dios y hacer lo bueno y lo recto delante de Dios. ¿No te gustaría? ¿No te gustaría resaltar, como veíamos la predicación pasada, como Jabes, que fue ilustre en su generación? Es lo mismo, aquí Dios le permitió a Uzías en ese tiempo ser muy ilustre. Su fama se hizo muy grande en aquel lugar, se hizo muy grande en el mundo entero. Ahora, él también fue no solamente un gran arquitecto, un gran ganadero, un gran agricultor, sino que también un gran líder. Él tenía que liderar a muchas personas. Él tenía que tratar, con muchas personas. Dice el versículo 11 al 14. Dice: tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. ¿Sí? Está el rey, tiene a sus jefes abajo, y hay mucha gente debajo de ellos, ¿verdad? Tiene mucha gente a la cual debe de liderar. Dice más adelante, versículo 12: todo el número de los jefes de familia, valientes. ¿Quién da la valentía? Dios. Valientes y esforzados, era 2,600. Sí, quiero que te des cuenta. Está el rey Uzías, está el jefe de todo eso, y abajo de él, ¿cuántos hay? 2,600. Y bajo esos 2,600, bajo la mano de estos, estaba el ejército de guerra. Ahora sí vienen los peones, ¿verdad? De guerra. ¿Cuántos hay? Dice aquí la palabra: y bajo de estos estaba el ejército de guerra, versículo 13, y de 307,500 guerreros poderosos y fuertes, para ayudar al rey contra los enemigos. ¿Cómo ves? Un gran estratega militar, pero también un gran líder. Dios mismo fue quien le enseñó la forma como debían de guiarse esto, ¿sí? O de desempeñarse cada orden que tenían que tener. Vemos también que él fue un gran ingeniero. ¿Sabes esto? Fíjate lo que dice ahí el versículo 15: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Que Albert Einstein ni que nada. Dios había derramado sabiduría para hacer este tipo de cosas. Y lo que tenía que tener en su reino Uzías, Dios le había prosperado grandemente a Uzías. Dice ahí el versículo 15 también al final: y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado, fíjate las palabras que dice la Biblia, maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Hasta dónde lo levantó Dios? Muy alto, ¿verdad? Lo hizo una persona muy inteligente, muy sabia. Era un hombre respetado por muchas personas en diferentes lugares. Dios le había hecho poderoso. Muy bien, entonces, ¿a quién le gustaría tener eso? Ser un gran militar, ¿sí? Que si vienen los cocolazos, sepas cómo defenderte, ¿sí? Un gran arquitecto, ¿sí? Que sepas guiar correctamente tu hogar, tu vida. Que seas un gran agricultor, de tal forma que seas sabio en cómo administrar, obviamente, las bendiciones que Dios te da para bendición a tu familia, para el hogar, para la comida. Está hablando ya de comida. Un gran líder, un buen padre, una buena madre, un buen líder en la iglesia. Todo esto lo puede dar Dios si tan solamente lo buscas con todo tu corazón. Un gran ingeniero, ¿sí?
Me he topado con personas que dicen, es que, oye, ¿por qué no prendes la luz? Ay, es que se prendió el foco, ¿y por qué no lo cambias? Ay, es que no sé cambiar el foco. Dios puede darte sabiduría, no solo para cambiar un foco, sino para hasta para hacer una conexión eléctrica complicada, de tal forma que tú pases y el foco se prenda solito. Dios puede hacer grandes cosas. Dios puede darte habilidad en tu ministerio para que tú puedas servirle con éxito, para que tú puedas servirle y dar mucho fruto. Él también lo hizo un gran ingeniero, ¿verdad? Siempre estaba pensando cosas para hacer. Quiero imaginármelo como las pinturas, ¿verdad?, que vemos de los antiguos ilustres, ¿verdad?, en donde tienen inventos. ¿Cómo se llama uno de los inventores? Julio Verne. ¿Sí? En donde tiene plasmados muchos dibujos, muchos inventos que hasta hoy en día siguen funcionando, ¿verdad? Ahí tenemos a Steve Jobs, ¿verdad? Albert Edison. Albert Einstein, ¿sí? Leonardo da Vinci, muchos dibujos que dejaron y que son dibujos que siguen siendo ocupados hasta hoy en día. ¿Sí? Hablaba de Steve Jobs, dejó preparado para muchos años sus inventos, ¿sí?, y dando ganancias millonarias para todos aquellos que lo reproducen sus inventos. Dios puede bendecirte, ¿sí? Tú estás preocupado por un examen, ¿verdad?, en la escuela. ¿Qué es para Dios eso? Búscalo con todo tu corazón y Dios te va a prosperar en todo lo que hagas, ¿verdad? Búscalo con todo tu corazón. Muy bien, vemos aquí entonces la prosperidad de Uzías. Pero aquí viene un gran problema. Aquí de repente está todo bien y de repente viene el tic en el ojo, ¿verdad? Punto número 2. La vanidad de Uzías. Versículo 16. Algo sucedió. Versículo 16. Cuando ya era fuerte, ¿ya era qué? Fuerte, yo le hubiera puesto ahí, muy fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar y del incienso. Ok, dice aquí la primera parte, mas cuando ya era fuerte. Déjame decirte que este es también el tendón de Aquiles de muchas personas, ¿sí? Aún si nos vamos a la iglesia, es el tendón de Aquiles de muchos predicadores, de muchos pastores. Cuando ya son fuertes, cuando tienen iglesias o congregaciones grandes, yo quiero una congregación grande, pero la voy a soltar, ¿sí? Voy a dejar que otros pastoreen, voy a dejar que otros surjan, que nuevos ministerios de alabanza, que nuevas maestras surjan, ¿sí? Pero aquí el problema está cuando alguien quiere acaparar todo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Donald Trump, por ejemplo? Apenas tuvo el poder y comenzó a hacer muchas cosas, ¿verdad? ¿Qué sucede con López Obrador, por ejemplo? Todavía no tiene el poder, ya se fortaleció y está a punto de hacer muchas cosas. Esperemos en Dios y oremos por nuestro virtual presidente y oremos también por el actual presidente. Pero aquí hay un problema. No quiero hablar lo malo de ellos, quiero hablar lo bueno. Pero aquí Uzías realmente comete un gran error. Dice la palabra, versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció y ahí comenzó ¿qué? Su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Dios le había prosperado. Todo ese tiempo Uzías había buscado a Dios con todo su corazón. Él conocía perfectamente toda la forma en cómo se debía llevar, ¿sí?, el orden dentro del templo, ¿sí? Sabía cómo servir, sabía quiénes tenían que servir, en la forma como tenían que servir, pero llegó un momento en que él dijo, aquí solamente mis chicharrones truenan. Cuando alguien piensa así, es su ruina. Ahora, aquí cometió un grave error. Dice nuevamente el versículo 16, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. ¿A qué te suena esto? Al diablo. El diablo también se enalteció. El diablo quiso llegar a la misma altura en la que se encontraba Dios. Algo similar pasó con el rey Uzías. Él dijo,
yo he prosperado, yo me he ganado todo a pulso, cuando Dios era quien le había prosperado, cuando Dios es quien había hecho la obra, cuando Dios es quien había bendecido a Jerusalén por medio de ese rey. Pero como se le olvidó, como se hizo obstinado, se hizo fuerte, se enalteció. Y ese enaltecimiento fue y comenzó como su ruina. Llega esta soberbia hasta un punto en que se revela de una forma clara delante de todos. Se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo. Fíjate lo que dice más adelante, versículo 16 y 17, y entró tras él el sacerdote. Bueno, desde el 16 lo voy a leer. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de incienso. Él dijo: ¿a poco nada más los descendientes de Aarón, ¿sí? la tribu de Leví, a poco ellos nada más pueden presentarle incienso a nuestro Dios? Él se sentía tan grande ya, tan poderoso ya, que dijo: no importa, yo también lo puedo hacer. ¿Te suena esto a un pensamiento que muchas veces la misma iglesia lo tiene? El pastor no sabe hacer las cosas, yo lo haría mejor, ¿sí? O el hermano, ¿qué va a saber el hermano? Yo sé más, yo lo podría hacer mejor. Sucedió lo mismo. El corazón de Uzías se había enaltecido delante de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Debemos de tener cuidado en que nuestro corazón se jacte delante de Dios. Dice aquí que entraron en el templo, versículo 17, y entró tras él, entró ahí a presentar incienso que no le pertenecía ni le tocaba a él, sino a los sacerdotes. Versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, a él sí le correspondía. Y con él 80 sacerdotes de Jehová. O sea, no era el único. Había más sacerdotes en ese lugar bajo la dirección de Azarías. Y dice la palabra que y con él 80 sacerdotes de Jehová, pero no era cualquier tipo de personas. Dice aquí la palabra que eran varones valientes. No era tarea fácil entrar tras el rey que estaba obstinado, que estaba emocionado, que se le había subido ya la fiebre de poder a su cabeza. Ellos entraron tras él. No era fácil hacerle frente a él. Bajo una orden del rey les podía cortar la cabeza a todos, a los 81 sacerdotes que estaban ahí detrás de él. Él tenía la autoridad, tenía el poder. Pero estos eran hombres valientes, varones valientes. ¿Cuál es el error principal que comete Uzías? Ya se había enaltecido, se había hecho muy poderoso, ¿sí? Ya se había estado apartando poco a poco. Ya no leía su Biblia, ya no oraba, ya no buscaba a Dios, más ya no hacía lo recto delante de Dios. Ya su corazón se había enaltecido. ¿Sí? Dice el Señor Jesús y le dice a Judas, por ejemplo, el que lo traicionó: Judas, ¿sí? Le dice: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Habían de entregar al Señor Jesús. ¿Por qué? Dice la palabra que el diablo había entrado al corazón de Judas. Y sucede algo similar aquí, ¿verdad? Cuando llega la soberbia, cuando tú dices: yo no puedo solo, yo puedo hacer esto solito, yo he prosperado, yo he trabajado tanto por esto, que te puedes perder el suelo. Y en ese momento el diablo comienza a trabajar de una manera muy fuerte en tu vida. El error principal que comete, ¿cuál es? Él entra a presentar incienso al templo, dice aquí el versículo 16, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Luego entran los sacerdotes, versículo 18, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios.
Él presenta fuego extraño delante de Dios. No estaba cumpliendo con los requisitos que Dios ya había establecido para quienes sí podían presentar el incienso. ¿Ok? ¿A eso te suena algo? ¿No acaso alguien más presentó fuego extraño delante de Dios y fue consumido en ese momento? ¿Qué pudo haber sucedido con este Uzías por presentar fuego extraño? ¿No acaso la misma situación de que Dios de repente hubiera mandado fuego para consumirlo en ese momento por haber presentado un fuego extraño, por haberse levantado en contra de Dios, por haber profanado su templo? Tengamos cuidado con esto, hermanos. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. ¿Sí? Dios es santo, 3 veces santo. Hermanos, Dios es quien da la capacidad. Dios es quien pone a personas. ¿Sí? Que nuestro corazón sea guardado de hacernos poderosos y que nuestro corazón sea guardado de nunca pasar por encima de alguna otra persona, sea en una familia, sea en tu trabajo y principalmente en la iglesia. Que Dios nos guarde de hacer esto. Déjame decirte que de aquí vienen las divisiones de las iglesias. ¿Sí? Es triste, la iglesia de Tecama, ¿recuerdas el pastor Ricardo, gracias, que él pastoreaba y salió a estudiar? Meses después se levantó una división. Tristemente te lo digo, esta iglesia ya no existe, ya no está, por alguien que se levantó. Y créanme que hay un juicio de parte de Dios para los que se unieron, para los que hicieron ahí su bolita, su meeting, su alianza, como hemos estudiado. Dios va a pedir cuentas de eso. Que nuestro corazón sea guardado de hacer algo así. Muy bien, dice que su fama se extendió muy lejos. En el versículo 15, se hizo poderoso y fue ayudado maravillosamente. Ahí el versículo 15, ¿verdad? Y su fama se extendió lejos, pero fue ayudado hasta hacerse poderoso, maravillosamente, ¿verdad? Muy bien, déjame decirte, dice la palabra que Dios abomina algunas cosas. Déjame decirte una de las principales: los ojos altivos. Cuando tú comienzas a ver mal al hermano, a la hermana, cuando tú comienzas a ver mal a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus abuelos, cuando tus ojos son altivos, déjame decirte que esta es la primera cosa que Dios desprecia, mayormente en su templo. El rey Uzías tuvo altivez en sus ojos, porque dijo: ¿y quiénes son estos achichincles que sirven en el templo para que vengan y me digan lo que tengo que hacer? Ojos altivos. Y el Señor abomina esto, ¿verdad? Los ojos altivos. Dice la palabra: Dios resiste a los soberbios, los mira de lejos, no los quiere ni ver, porque son soberbios, porque su corazón está enaltecido, porque no escuchan, no hacen caso. Aquí los hijos rebeldes también entran, ¿verdad? No hacen caso a sus padres. Por lo tanto, Dios dice: sí te amo, hijo, pero de lejitos, porque eres soberbio, porque tu vista está realmente pues lejos de la realidad. Muy bien, aquí ofrece fuego extraño, ¿verdad? Bien, déjame decirte, y hay un pasaje muy interesante. Vamos a Isaías capítulo 6 y habla nuevamente de Uzías. Isaías capítulo 6, versículo 1. La obra de Dios estaba siendo prosperada, pero de repente tuvo un obstáculo muy fuerte. ¿Quién fue este obstáculo? Tiene un nombre. Se llamaba Uzías, a quien Dios mismo había bendecido. Ahora se había convertido en un estorbo para los planes de Dios. Así es que Dios, ahí en contemporáneo está Isaías para realizar una gran obra, pero había un estorbo. Alguien se había enaltecido, alguien no dejaba prosperar la obra de Dios. Fíjate lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, y con 2 cubrían sus rostros.
Y el 1, y ahí continúa, ¿verdad? Algo maravilloso. Vi yo al Señor. Algo estaba estorbando para que el ministerio de Isaías no se realizara aún. ¿Qué era? Que un rey se había enaltecido delante de Dios. Quiso ser igual a Dios. Y Dios tuvo que quitarlo para que su obra siguiera prosperando. Al menos es lo que dice el versículo 1. En el año que murió el rey Usías, entonces sí viene la visión para Isaías. Vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. ¿Sí? Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, manifestándose a los demás. Pero si hay alguien que esté estorbando, ten cuidado. Dios lo va a quitar, Dios lo va a mover. Amén. Vamos al punto número 3. Ya vimos la prosperidad de Usías, ya vimos la vanidad de Usías. Prosperó, Dios lo prosperó grandemente, pero se enalteció su corazón y vino su ruina. Ahora vamos a ver la ruina. Punto número 3, enfermedad y muerte de Usías. He visto a muchos ministros. Tuve en estos días pasados, fue la Asamblea Nacional de UNIFAM, donde se presentan todas las iglesias, donde dan sus informes. Yo tuve que dar informe de esta iglesia, ¿sí? Y muchos ministros que antes estuvieron, escucha lo que estoy diciendo, muchos ministros que antes estuvieron, ya no están. Muchos ya ni siquiera sirven al Señor. Muchos otros pues están ahí batallando, plantando iglesias a su forma y a su manera. Es triste. Es triste escuchar de repente que alguien se levante, uno de los pastores, el pastor Cisco ay, no recuerdo qué uniforme es, pero sí lo conocen, uno que está tatuado, Kiosco, gracias. Él decía, es que hubo una división en mi iglesia y muchas familias se fueron. Es triste. Viene la caída, ¿sí? Y no fue por el pastor Cisco, fue por personas que se levantan en contra de la obra de Dios, en contra del pastor Cisco, de alguien puesto por Dios, de alguien que Dios realmente está bendiciendo. Muy bien, vamos a ver la muerte y enfermedad de Usías, versículo 16 nuevamente. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, y entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote. Me voy a adelantar al versículo 18. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, fíjate cómo responde Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira. Empezó a decirles de cosas, hasta groserías les dijo, seguramente. Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes les dijo: que termine de presentar esta ofrenda al Señor, van a ver cómo les va a ir allá afuera. Nos vemos en la esquina, como decíamos en la secundaria, ¿verdad? Bueno, decía. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer el incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, de repente algo sucede. La lepra le brotó en la frente, y de repente le empezaron a brotar como palomitas blancas aquí, ¿no? Todos se maravillaron, todos los que estaban ahí, ¿verdad? Ni cuenta se había dado, sentía como comezón, pero no sabía exactamente qué. Y le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Versículo 20. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, se le quedó viendo y quedó pasmado, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo. Todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también él se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Este hombre se obstinó en su poder a hacer lo que él quería. Este hombre hizo abuso de poder de lo que Dios le había dado. Así es que él
decide hacer las cosas a su santa forma y a su santa manera, como a él se le ocurrió. Él ni siquiera se había dado cuenta de que le brotó lepra en la frente. Déjame decirte que la lepra, ¿sí?, es un similar a pecado. El pecado le había brotado. Imagínate, vamos a imaginarnos. Imagínate que el pecado se viera visiblemente en tu vida, en tu cuerpo, perdón. ¿Sí? Vamos a poner que tú eres blanquito, que tu vida es blanquito, el blanco. Y el pecado es negro. ¿Cómo sería? ¿Como una cebra? Ay, se vería claramente. Bueno, pues algo similar le pasó al rey Usías. Dios mismo manifestó su pecado y Dios mismo le hirió y lo hizo visible, ¿sí?, visible a su familia, visible al templo, a los sacerdotes, al pueblo. Y déjame decirte que quien tenía lepra, todos le huían, ¿sí? En cuanto vieron que le brotó la lepra en la frente, ¿sí?, se separaron. ¿Cuáles varones valientes? Aquí ya no fueron tan valientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se acercaron, ¿sí? Pero algo hicieron. Lo sacaron apresuradamente de la casa de Jehová. No podía presentarse un leproso delante de la presencia del Señor, y menos en el lugar donde se ofrecían holocaustos, donde se ofrecían ofrendas. Así es que fue sacado rápidamente. Dice el versículo 20: todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y también se dio prisa a salir. Ya hasta que dijo: ¿qué sucede? ¿Qué pasó? No, pues tiene lepra en la frente. Salió corriendo delante de la presencia de Dios, con la cola, como dicen, entre las patas, porque Jehová lo había herido. ¿Hasta qué punto tiene consecuencia nuestro pecado? Pecado de soberbia, pecado de arrogancia, de decir: no me importa lo que esté haciendo bien o lo que esté haciendo mal, no me importa delante de Dios. Hay consecuencias, hermanos, ¿sí? Aquí Dios muestra su amor para con Usías, porque Dios amaba a Usías. ¿O no lo amaba? Sí. Si no lo amaba, créeme que hubiera sido como el caso de, ¿cómo se llamó? Abiud, que presentó fuego extraño y que fue muerto delante en el tabernáculo por presentar fuego extraño. Aquí Dios solamente le pone el dedo en la frente, ¿verdad? Y ese fue su castigo, pero bastó ese castigo para toda su vida. Fíjate lo que dice más adelante, versículo 21. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Ok, su fama se había hecho muy grande, ¿verdad? Ofrece el incienso que no tuvo que haber ofrecido y le brota la lepra, ¿sí? Leproso, dice aquí, leproso hasta su muerte. Me encontré con una frase que dice: el pecado es una locura. Te voy a decir por qué. El pecado es atractivo. El pecado, ¿sí?, te ciega. El pecado realmente se convierte en una locura, en un desenfreno, ¿sí? Comienzas con poquito y después te vas con más, hasta que pierdes completamente la cabeza, hasta que pierdes el suelo, y eso comienza tu ruina. Todo el pecado, la lepra, como te decía, está representada como pecado, ¿sí? Toda su obstinación, toda su arrogancia se vio manifestada en su frente. Dios mismo manifestó su pecado hacia todo el pueblo. Bueno, una persona leprosa no podía tener contacto, ¿sí?, para que las personas pudieran acercarse a darles de comer a los leprosos, porque déjenme decirte que también la lepra, pues es una enfermedad que va carcomiendo la carne, ¿sí? Aquí solamente habla de lepra en la frente, pero quizá esa lepra se fue extendiendo por todo su cuerpo. Es muy infecciosa, nadie puede acercarse delante de él, de tal forma que dice la palabra que Usías fue apartado de la casa de Dios, que representa la presencia de Dios. Usías fue apartado de su hogar
jamás regresó a su hogar. No era permitido por su salud contagiosa el regresar a su hogar y no volvió a ser rey. En su lugar tuvo que surgir un nuevo rey. Si tú ves el versículo 27, fíjate lo que dice. De 25 años era Jotán, se repite la historia, ¿verdad? Cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Jotán, el hijo de Usías, toma el poder a los 25 años, porque su padre decidió primero buscar a Dios, y luego ¿qué decidió? Envanecerse, enaltecerse delante de Dios. Fue su ruina, fue su perdición, fue excluido. Por eso, hermano, hermana, abre bien los oídos y escucha bien lo que el Señor está diciendo en este momento. Si tienes un ministerio, cuida, pídele sabiduría a Dios. Si tienes un hogar, busca a Dios con todo tu corazón y no permitas que la presencia de Dios sea parte de tu hogar, de tu iglesia, de tu vida, de tu trabajo. Dios quiere bendecirte, pero si tú te obstinas en no buscar a Dios, Dios te va a mirar de lejos. Así como Usías tuvo que vivir separado, cualquiera de nosotros podemos vivir separados, ¿sí? Pero tenemos algo muy grande en este momento. Usías no gozó más que del amor de Dios para no ser consumido en ese momento, sino que vivió la causa de su pecado por el resto de su vida. No sé qué fue más fuerte, si la lepra que tenía, o el ya no volver a abrazar a un hijo, o el ya no volver a disfrutar como gran militar, como gran arquitecto, como gran ganadero, como gran agricultor, como líder, como ingeniero, pero sobre todo no volver a disfrutar como hijo de Dios. Él no tuvo la oportunidad que tenemos nosotros en este momento de arrepentirnos, ¿sí? Porque dice la palabra que tenemos abogado para con el Padre, a Cristo Jesús, que murió por nosotros. Nosotros sí podemos arrepentirnos, nosotros sí podemos disfrutar del perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús. Tan solamente confiesas tu pecado, dice la palabra, y apártate de este. El Señor Jesús muestra vida, muestra verdad, muestra misericordia para tu vida. Usías tuvo que vivir el resto de sus días cargando con la consecuencia de su pecado. Fue excluido, y lo más terrible es que él mismo tuvo que ver con sus propios ojos que alguien más tuvo que tomar sus funciones. Jotán, su hijo de 16 años, cuando empieza a reinar. Amén. No dejes y no permitas que otro o otra venga a tomar tu lugar. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que acabes tu vida en este planeta hasta que te hagas viejito y termines sirviéndole a Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Ponte de pie. Padre, gracias por este mensaje que vienes hablando directamente al corazón. Gracias porque dice tu palabra que estas cosas se han escrito para que nosotros no cometamos el mismo error. Padre, queremos pedirte, si nuestro corazón se ha enaltecido en algún momento, queremos pedirte que tu Espíritu Santo inquiete nuestro corazón. Hay una lepra que es el pecado, pero que Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, ha sanado a todo aquel que crea, a todo aquel que se arrepienta de su pecado y se aparte de él. Padre, gracias por esta salida hermosa que tú nos das, de no cargar toda nuestra vida con las consecuencias de nuestro pecado, sino que, Señor, nos das la salida en cada una de estas aflicciones. Gracias, Señor, por la vida del rey Usías que pones como ejemplo. Señor, una persona amada por ti, una persona que tuvo que cargar con la consecuencia de su pecado. Pero gracias, Señor, porque tú has plasmado esto en tu palabra para que no cometamos el mismo error, para que podamos vivir, Señor, y podamos seguir dedicados
a buscarte con todo nuestro ser. Permite, Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas que tienen algún ministerio en esta iglesia puedan no ver con soberbia lo que el pastor o lo que el otro hermano o hermana hace, sino que cada uno de nosotros podamos buscarte sosegadamente con todo nuestro corazón y que tú multipliques nuestro ministerio, Señor. Permítenos ser sal, permítenos ser luz para alumbrar hacia los demás, para que tu obra prospere en nuestras manos. Podemos decir: heme aquí, Señor, aquí estoy, quiero ser usado por ti, no me deseches, quiero que me bendigas, quiero que ensanches mi territorio, quiero que tu mano se extienda sobre mí para que me guardes del mal, para que me protejas. Quiero ser bendecido, así como Uzías en su tiempo fue bendecido, como dice la palabra, maravillosamente. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Gracias porque eres un Dios que nos ama, un Dios que manifiesta su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Recibe, Señor, en este día toda la gloria, todo el honor, toda la magnificencia. Señor, gracias, nuestra vida te pertenece y oramos y pedimos esto en el precioso y en el poderoso nombre de Jesús.